Bueno, antes de nada, ¿crees Genomic? Que luego nos liamos. Sí, vamos a hablar de la medicina regenerativa con nuestras células madre, con las nuestras, por eso no se produce rechazo en esos tratamientos pioneros que están desarrollando en la clínica CRES, sobre todo para recuperar los tejidos después de ese desgaste debido al paso del tiempo o por la práctica deportiva excesiva o mal hecha, mal realizada, que eso también sucede. Nos ponemos a levantar kilos, ¿verdad? No, segundo matrimonio, cinta en la frente. Bueno, eso es un poco voy a correr Lendl, media ¿no? maratón. No... Sí, y luego pues pasa lo que pasa. Si es que esos esfuerzos... En CRES Genomic no nos van a preguntar por qué. Eso. No nos van a preguntar, pero bueno, sí van a poner solución a nuestro problema. Vamos a dar ese número de teléfono 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, Joaquín Manso, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos Tomás días. Cuesta, bien hallado. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo os sentisteis ayer al ver al autoestopista galáctico hacer los planes para España, que dice que tiene varios cientos, como decía Felipe, cienes y cienes de expertos, él lo dice sin X, expertos, serán espartos a lo mejor, expertos de esparto, que en 2050, nada menos, nos predice que vamos a ser todos verdes, o sea, comer hierba, vegetarianos, no poder volar, es decir, las cosas que ya en Davos nos marcó la Agenda 2030, que ha reproducido y amplificado. Pero la idea de un tío que no sabe qué hacer en Melilla, que no sabe qué hacer en Ceuta, que no sabe qué hacer con España, y que además nos da recetas para dentro de 30 años, no sé. A ver, Tomás, ¿empiezo yo o qué? Sí. Yo creo que lo que pasó ayer, yo lo interpreté a la luz de lo que conocimos un poco más tarde, ¿no? Que fue esta historia de que su consorte, que la publicamos ahora, La Apertura del Mundo, va a inaugurar hoy el acto de presentación de la patronal alternativa COE. Sí, y lo hace en su calidad, como hemos dicho, directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Claro, todavía nos faltan ahí adjetivos, esa pompa posmoderna y completamente vacía de significado. Pues eso es exactamente lo que hay en esas casi 700 páginas. ¿Cómo alguien puede dirigir una cátedra sin ser ni licenciada? No, de transformación social competitiva puedes dirigir lo que te dé la gana, porque como eso no es nada... Bueno, claro. y hoy su charla va a ser sobre el capitalismo inclusive. Yo creo que quiere inclusivo. Yo creo que hay que decir inclusive. Es decir, que además de socialistas somos capitalistas y nos estamos forrando. Esos títulos tan rimbombantes, ¿se acuerda usted de que en la Unión Soviética a los organismos estatales se le ponían ese tipo de títulos y acababan siendo una GPU? Sí. Checa. Sí, es así. Y se acabó. La Checa, que era, la unidad contra Checa, la represión, GPU, contra los enemigos del Estado, patatín y patatán, la Checa. Checa. O la GPU, que era larguísimo también. Pues esta historia, quiero decir, cuando no tienes... Yo cito mucho esto, pero es lo que el diablo le dice a Fausto, dice, cuando no tengas una idea, inventa una palabra. Sí. En este caso Venta 100.000. Eso Zapatero fue un precedente. Claro. Luego el discurso del marido, es que era como del Ministerio del Tiempo, era de una serie mala. Pero muy mala. Y además lo lleva al edificio de Nubel, a la ampliación, que era una de las obras de Aznar, o sea que se podría haber encima. Y además simplemente yo creo que lo lleva allí para poder citar a Jean Nouvel. Me mete una bolsilla pero si es que una cosa patética. Pero al mismo tiempo hay un afán, luego viene Jorge Vilches y podemos hablar, comentar, hay un afán tan despótico. Cuando alguien traza una utopía obligatoria, porque aquí estamos en manos de ecologistas despóticos, de feministas despóticas, despótiques y despóticus, y además de gente que quiere controlar nuestra memoria. O sea, no solamente quieren controlar nuestro pasado, sino que están dispuestos a ordenar nuestro futuro a 30 años vista. Sí, esa es, a ver, ahora ya vamos sobre el fondo del asunto, porque hasta ahora hemos hablado de la forma,
que también es importante, ¿no? Porque es un reflejo del fondo. Sí, es verdad que hay una vocación de imposición de una concreta hegemonía cultural, que además se expresa a través de este lenguaje artificioso al que nos hemos referido, porque lo que se presentó ayer se presenta como el canon de lo bueno. Sí, ¿verdad? e indiscutible. E indiscutible. Y otra cuestión que es importante, al margen de cualquier cauce institucional sobre su consenso. Porque el futuro de España, pero de aquí a 2025, a 2050 o a 2100, depende fundamentalmente de la calidad de sus instituciones y de que sus instituciones se ahormen a los principios del liberalismo político, es decir, que sea la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad. Y la propiedad. Exactamente. Sí. La que conforme la transformación social y el avance de los marcos de convivencia. De eso no solo hay ni una sola palabra, sino que lo que se intuye es algo muy feo, porque eso va a haber una nueva transición, pero al margen de los cauces parlamentarios, Dijo en que mesas tenían bilaterales más ambición, y no sé qué que tenían Sí, sí, más sí. ambición, era un programa más ambicioso que la transición, cuando la transición ha sido el mayor milagro desde que Cánovas acertó en 1874 con la fórmula de la restauración monárquica liberal. No ha habido otro avance desde entonces, que duró 40 años, lo mismo que ha durado 40 años. Pero es la mayor que la monarquía transición parlamentaria. sin cauce parlamentario. Por Mayor que la supuesto. transición porque yo lo valgo. Exacto. Pero claro, eso es un proceso de ingeniería social que es en el que estamos metidos hasta adentro. Si hablamos de la tentación totalitaria, que es el ejemplo perfecto de la dictadura, de la ingeniería social, es decir, una vez ha caído el enfrentamiento entre clases, porque la clase se ha disuelto, ya no existe, No, y se porque trata... además la clase obrera vota a la derecha. Claro, o sea, se trata de trabajar sobre las identidades exclusivamente. Entonces es la guerra de identidades. Y en eso vuelven otra vez a las fórmulas básicas del totalitarismo. El que controla el presente controla el pasado, el que controla el pasado controla el futuro. En eso están eso es tremendo, jugando. porque ayer hubo momentos, digo, bueno, este imbécil no sabe que está citando a Trotsky. O sea, porque Trotsky es el Totalmente. mismo que, al mismo tiempo que predicaba la eutanasia, como él, que predicaba la guerra civil, como él, necesaria o no. La destrucción de la naturaleza. La destrucción como él, es decir, creía que había un hombre nuevo como él, que él iba a ahormar y que ese hombre nuevo, como decía el idiota de Karl Marx, que era un imbécil integral, podría pescar por la mañana, cazar por la tarde y dedicarse a encuadernar libros al anochecer. Y si ¿quién trabaja para ti? O sea, había cosas que eran de los luditas. Esta Totalmente, cosa de que hay claro. que comer hierba y mirar al monte, cuando decía mirar al cielo, como decía, contar nubes. Contar nubes. Dice, vamos a ver, ¿pero quién trabaja entonces? Sí. Dice, vamos a tener 50% de titulados superiores. ¿Para qué? Sí, es sorprendente porque ¿Eso es entre para qué? los 100 expertos que colaboran, él cuando inicia la intervención 100. hace una referencia a 1977, ¿no? Empieza como rememorando la transición, la primera transición, porque él habla ya de una nueva transición. Hace un agradecimiento explícito a esos 100 colaboradores, entre los que, por ejemplo, se encuentra Tony Roldán, que a mí me sorprendió mucho. A mí no me sorprende nada. Bueno, a mí sí me sorprendió. Pero yo siempre que he hablado con Tony Roldán me ha parecido que no tiene ni una sola idea original. Sin embargo, aquí, por ejemplo, presenciamos un debate, recordarás, económico entre Tony Roldán y Daniel Lacalle. Que ganó Daniel Lacalle. Que ganó Daniel Lacalle, pero bueno, que estuvo muy animado. No, y hombre, donde estuvo Roldán... animado, pero ¿qué es Tony Roldán? Pues es un socialista que se ducha. Bueno, él socialista lógicamente defendía esta exposición o esta planificación de país a 30 años vista, ¿no? Porque decía que era una manera, ¿no?, de preparar la nación para lo que está por llegar. Y cuando habla precisamente Sánchez de la formación académica, de la mejora de la calidad de la enseñanza, siempre la vincula a la cantidad de gente formada que hay, no la vincula a esa calidad ni a los contenidos. Titulada, efectivamente. Entonces, creo que es aumentar un 30% el número de titulados, que los quiere, además dice que espera que en el año 2050 haya el mismo número de personas en las universidades menores de 25 años que mayores de 25, es decir, nos quiere mandar a todos a la guardería universitaria. No, ahora luego que encuentren trabajo efectivamente todos esos que salen de la facultad, eso ya es otra cosa. No, eso nada, eso no tiene nada que ver. Mientras coman hierba, son felices. O que sean felices, simplemente que tengan su vida, porque es que hay gente que no como no quiere sean felices, se van a enterar. Que
No, pero es que además es la imposición. Hay gente que no quiere desarrollar una carrera universitaria porque no le interesa, o porque para qué, o porque no le gusta, o porque lo que quiere es poner un negocio. Estamos hablando, tienda, poner una cafetería. O hacer motos. O hacer motos. Y a lo mejor hay alguno que, dices los que no quieren, pero a lo mejor hay alguno que quiere y no debe. Y con todo el respeto. Bueno, sí, a lo mejor no tienen la capacidad para hacerlo, porque cuesta mucho dinero. Vamos a tener el mayor nivel cultural y competitivo en un país que ha eliminado el suspenso, que ha eliminado la evaluación. ¿Cómo va a haber calidad en la enseñanza? Claro, como a él le robaron la tesis. Nosotros tenemos ahora mismo más titulados universitarios que Alemania. El doble. El doble. Y bastante menos titulados, o sea, técnicos, formación profesional. La cuarta parte. Que es importantísima para mantener las empresas. Es importantísimo. Bueno, España, que ha tenido, cuando ha tenido la mejor educación pública, que fue en los años 60-70, que es la mejor, había en la formación profesional y las escuelas sindicales que eran tenían tantos como en carreras de 3 años de capacitación profesional que salían directamente a trabajar. Y de grandísimo nivel. Los peritajes, ¿se acuerdan de los? Claro, un perito industrial tenía trabajo, un experto en soldadura. Pues que se lo rifaban, porque además los españoles eran muy buenos. No, pero si es que no somos más tontos que los demás. Era un acompasamiento de la formación a la demanda del mercado de trabajo, que es lo que ahora se pretende negar. Es decir, se pretende que los procesos formativos vivan de espaldas a los procesos productivos, y es un sinsentido. Bueno, hay una cuestión de fondo. Resulta que España, yo recuerdo cuando hace como 4 o 5 años, tuvo que arreglar, por no sé qué, todo es el mar de plástico famoso de Almería. Y resulta que en España no hay estañadores. Tuvieron que traer a cerca de 3.000 de Polonia y de Lituania para poder hacer los invernaderos. Pero ¿cómo es posible que en España, donde ha habido estañadores gitanos, cíngaros y corrientes, y afiladores gallegos que también estañaban cualquier cazuela, y que no haya? Bueno, pues no hay, porque no hay formación profesional, porque hay tan poca que es que no daban abasto, y además los pocos que hay se colocan enseguida. Un fontanero gana más que un profesor. De todas formas, digo, mucho más. Por ser optimista, el desgaste que en su credibilidad y en su autoridad moral viene acumulando, la medida la obtenemos en el escasísimo eco que a mi juicio está teniendo la iniciativa. Es decir, es que el país ni siquiera abre hoy con ello. Sí. Es decir, y eso es tremendamente significativo. Sí. Aquí ni más ni menos está muy bien el artículo hoy de Jorge del Palacio, porque esto, la estrategia ni más ni menos lo que viene a hacer es a compensar el arreón que padeció durante la campaña y el resultado de las elecciones de Madrid. Que sigue sin entender. Exactamente, que sigue sin entender qué es lo que ha pasado y por qué. Y la prueba es el texto y las formas de ayer. Exacto. Pero la pretensión es ni más ni menos que compensarlo. Y la prueba de que no lo consigue es que el país ni siquiera abre el periódico con porque le da vergüenza. Es que además no está para eso. Ellos están para tapar agujeros. Pero es que la mediocridad que ha alcanzado el Pravda del IBEX 35 viene menoscabada porque, salvo 2, nadie del IBEX 35 se prestó esa mamarrachada, porque le están haciendo una patronal paralela. Sí, pero vamos a ver, que estamos en manos de orates. Solamente una vez, cuando la huelga general de UGT, que le hizo Nicolás Redondo Urbieta a Felipe González, se le ocurrió a Matilde Fernández, lo recuerdo, crear otra UGT. Un sindicato paralelo que no fuera contra el Partido Socialista. Porque hay que decir que el Partido Socialista empezó a tener claro, y Solchaga la apoyó, y Felipe y Guerra dijeron, mira, casi mejor dejarlo estar, porque como el sindicalismo está perdiendo fuerza, como efectivamente así ha sido, en una sociedad de servicios, no puedes controlar ni formar como si fueran escuadras militares a los obreros, porque es imposible, porque las fábricas no son lo que eran, etcétera, y estaban desmantelando. Lo sabía el PSOE y lo sabía el sindicalismo, lo sabían los dos. Fue el último por eso sacaron los fondos mineros y no sé cuánto. Exacto, y entonces fueron a buscar pues voto cautivo. Y se olvidaron ya de clases sociales, etcétera. Pero esto es otra cosa. Esto es la dictadura de 4 o 5 mantras que tienes que obedecer, y si no, te ves privado de todo. El otro día escribía Maite Rico un artículo citando el informe Wade, que inmediatamente después, a los 3 días, salió una carta de 11 expertos diciendo que ya está bien de engañar con el coronavirus.
que ya está bien de engañar a la gente y que sobre todo ya está bien de la cobardía de los sabios, de los profesores universitarios, que para no perder la subvención para su proyecto se callan ante lo que saben que es una mentira flagrante. Antes comentaba, ayer sale un tipo que dice que preside un comité de bioética, que no sé qué leches es eso. Lo que sí sé es que no había leído lo que defendía, porque el bobo, que es indignante, o sea, estamos sin vacunas y viene un tío a decirnos que una vacuna, segunda dosis de otra vacuna es mejor que la primera, pero dice que es que no crea trombos y es mentira. No ha llegado a la tercera fase, solo habla de anticuerpos. No ha leído este tal Montalvo, no ha leído lo que defiende. Y están, pero lo mismo que con los expertos de las narices de la Carlos III, que deberían cerrarla solo por haber patrocinado esa patraña. Durante mes y medio no han comprado vacunas, esperando y con 1 millón de dosis de AstraZeneca en la nevera, sin poner, porque Anodina Darias y el Frías de la Carlos III iban a producir con 300. 600. No, 600, pero solo 300 vacunados. Ah, bueno, sí, es una 300 ridículo, frente a 30 millones en Gran Bretaña. Y va, y sale el Montalvo diciendo que está claro que no hay trombos. Pero si no te has leído, si no habla... Pero ¿qué dices de trombos? Si habla de anticuerpos. La muestra evidente de lo que comentaba antes Joaquín, ¿no? Que hay algo en la sociedad, ¿no? En los españoles que ya les ha hecho cambiar el chip, es lo que pasó ayer en el contestador de la mañana. En nuestro audio WhatsApp recibimos centenares, y es cierto, centenares de llamadas de gente, además, que habitualmente no suele llamar eran a la gente radio, de servicios simplemente esenciales. Diciéndonos dónde trabajaba, en qué servicio trabajaba y que ellos, por supuesto, se iban a poner la vacuna de AstraZeneca. O sea, en Madrid ya verás. Bueno, pero era impresionante porque llamaban de todos los trabajos, de toda España. Llamaron de toda España. Tomás, y solo hubo uno que hizo un chiste. Sí. Dice, mire, yo por llevar al gobierno me he puesto la primera de Pfizer, la segunda me la quiero poner de AstraZeneca. Pero fue el único chiste, porque toda la gente estaba indignada. Claro, porque la gente está informada, no como este señor Montalvo, ¿no? No, es que prefiere cobrar y no leer, porque si lees te extravías. La que decíamos, la credibilidad de la autoridad moral, es decir, te digo, síntomas positivos de que todavía el régimen de opinión pública funciona. Que la credibilidad y la autoridad moral siguen siendo los cimientos del capital político de cualquiera. Y aquí se está produciendo un desgaste a ojos vista, que es evidente. Y el resultado de las elecciones de Madrid, que no olvidemos, es que quedaron terceros. Terceros. Que Ayuso sacó más que las 3 fuerzas de izquierda juntas. Entonces, si alguien no sabe, y además es que no hace falta más que pasearse, ahora que se vuelve a poder por otras ciudades de España, para ver el impacto que ha tenido la victoria de Ayuso y lo que representa. Y lo que representa, que es lo que dices. Pero si es que además cuando alguien te dice, a Madrid se viene a que a uno lo dejen en paz. Y es exactamente a lo que viene un español a Madrid, a que lo dejen en paz. Es decir, no más dictaduras, no más... Déjanos ganarnos nuestra vida, trasnochar cuando queramos y madrugar lo que podamos. Déjanos en paz. Van a estar 2 años atacando continuamente. Bueno, pues peor, se van a dejar los dientes. Sí, pero lo van a hacer. Bueno, por cierto, me dice Andrés Amorós que la metáfora de lo líquido y lo gaseoso la han copiado de Larra. Es decir, que los escribas de Antonio Casado también copian y pegan. De Larra, no de Zygmunt Bauman. De Larra. Sí. No, es que además a Bauman lo citan mal. Sí. Él no dice eso. Bueno, pues que tomen nota. Que tomen nota. Caledonian. ¿Con quién nos vamos? ¿A quién enviamos a Caledonian? Estaba viendo la promoción de Aravaca de los Mira, yo estaría dispuesto, con tal de que la directora de la Cátedra Universitaria para la Transformación Social Competitiva nos dejara en paz, yo la mandaba a Málaga. A Cortesín, a la finca Cortesín. Bueno, pues sí, allí puede estar aislada en su casa. Estoy después de hoy, Ayer me lo mandaste tú, le doy gola a Elías Bendodo, porque tenía... Y sale ayer en una rueda de prensa y dice, esto no funciona, me lo ha dado mi amigo Federico Jiménez Santos, no funciona. En una rueda de prensa no, en el Parlamento. Bueno, en el Parlamento. Bueno, sí, es que no es lo mismo. No, es que, mejor todavía. Bueno, es que vamos a ver, voy a mandarle el tratamiento completo, que para eso está Aspitarte. Sí. El tratamiento completo, la gola es para el síntoma último, pero yo he curado a varias candidatas que han ganado elecciones, a varias generaciones de candidatas. Varias generaciones de, por ejemplo, a Esperanza Aguirre y a Isabel Díaz Ayuso,
con las vitaminas, que primero hay que tomar vitaminas antes que propóleo, No, hay que- Ausina ama C fuerte. Claro, pero eso él no lo Ya, sabía. no lo sabía. porque Pues le voy a mandar Sí. un paquete Mándaselo, de sí. la moderna apicultura con todo lo que necesita. Estuvo Estuvo muy muy gracioso. Si es que la ventaja que tiene el Parlamento andaluz Y eso es que él no es primero, gra- y eso tiene un que él gran no es nivel. gracioso. Él no, pero ahí estuvo. ¿O no va de gracioso? No va, pero yo casi prefiero. Además, los de Málaga presumen que ellos no cuentan chistes. Esos son los de Sevilla. Exacto. Tú no Bueno, sabes de la coja. Cortesín, la ¿De finca verdad no Cortesín, sabes la de la finca coja? Cortesín en Málaga es un sitio extraordinario, pero fíjate, yo en los altos del hipódromo en Aravaca también podría enviar a eso Begoña es Gómez. tremendo. Sitio fantástico. 600 metros cuadrados de parcela para ella solita, si quiere. Eso Mira, es. en la primera planta tenemos el salón y la cocina, pero es que el salón con una ventana espectacular, una Sí, pared señor. totalmente acristalada, nos lleva a un patio No, a diseñado terraza, por y de Isabel ahí Cugrat. a la sí. piscina y de ahí a la zona verde. Isabel Cugrat, que es una paisajista que colabora con el Maravillosa. estudio de Marcio Kogan habitualmente, premiadísima en el mundo entero. No Luego, le han dado el premio primera Princesa planta. de Asturias porque no es idiota, si no se lo habrían dado. 3 habitaciones en suite, cada una con su baño, perfecto, maravilloso, y una terraza, eso sí, en la habitación principal de 20 metros cuadrados. Federico. Maravilla. Para toda ella. Y así O sea, vemos la ella piscina. 10 metros y ella el ahí, maromo otros 10. bueno, por supuesto, con todos los servicios premium que se Bueno, pueda Vemos la imaginar, una piscina entrada y lo que hay en la exclusiva. piscina. Caledonian y con calidades de primera no, de primerísima. primerísima. Caledonian. Y además el aire acondicionado, el techo frío. la Sin geotermia, aire, ellos que están geotermia. tan Y preocupados. el calor, el suelo. Eso es la Claro, geotermia. que Aravaca, a partir No de junio, contamina, pega. calienta, enfría. Sí, y además tiene una ventaja, y es que si te pones a caminar por los alrededores, puedes encontrarte a Zapatero y robarle la cartera, que seguro que la tiene llena. Pues no lo sé si tengo. También está Mariano Rajoy, que se puede Que invitar paga en efectivo, ¿no? a tomar algo. Y ¡Viva el, el y el- vino! y el FNI. Bueno, para- Caledonian.es. muy cerca. Caledón. ¿Y Colacel? A ver. Colacel, yo se lo mando a Nombela, que ayer puso Sí. los puntos sobre las César IES, Nombela, señor. claro que que sí. estaba... Ayer que hubo no, muchos científicos que que estaban pusieron el indignados, punto hombre, sobre las que es 10. una tomadura de Para pelo. César Nombela, le Pues enviamos un a Colacel, Nombela, Lucía Prieto. ¿Qué tal? Buenos días. En el radio nos encanta cuidar de nuestra audiencia, que sonría sin miedo a esas arruguitas, que sean libres también para enfadarse sin preocuparse por el entrecejo, que también se arruga. Son gestos que hacemos con libertad, porque contamos con el mejor suplemento del mercado para las arrugas, el descolgamiento y la flacidez. Contamos con Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues que lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, igual de importante. Frenamos el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que otros necesitan hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, pregunten a su farmacéutico o su dietista o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo es lo más sencillo del mundo, está como hace 3 días, chubascos en el Cantábrico y cielos despejados en toda España. Temperaturas al alza hasta mañana, luego tendremos 2 días más frescos, luego más calurosos y así terminaremos mayo. 29 de máxima en Madrid, 36 de máxima en Sevilla y la mínima 5 en Vitoria. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Beatriz García, vamos a recordar Infocip porque me estaba comentando Joaquín Manso que está pensando en comprar algunos digitales. De Sí, hecho, hay movimientos societarios en el mundo de la sí, prensa y hay que estar enormes, atentos. y sobre todo hay granjas de medios digitales. Hay gente que en lugar de tener un medio tiene una granja de medios. encanta, me encanta. Y luego compra, dice, pues yo tengo
el diario de la gallina. Yo tengo también la inyección farmacéutica. Y además tengo la guía agropecuaria de Nueva Zelanda. Y entre todo esto tengo unos 2.000 millones de usuarios únicos. Pero hay que comprarlo. La inyección farmacéutica lo tienes que registrar, ¿eh? Que ese es bueno, eso, pero por supuesto. Es que además son inyecciones. ¿Pero esas granjas contaminan o no? Mucha gallina y mucho gallo suelto, ¿eh? Bueno, pero que se está comprando y vendiendo, y sobre todo en Madrid este verano va a ser una época de fusiones y de compras. Van a pasar Infocif. cosas. Sí, tenemos una herramienta muy interesante de libre mercado que es Infocit y bueno, podemos usarla pinchando en empresas dentro del menú y tecleando el nombre de la compañía de la que queremos información. También podemos bajarnos los informes de riesgos o impagos de las compañías en las que estemos interesados, o bien para comprar acciones o para hacer una operación corporativa, para lo que sea. Si todo es correcto y queremos llevar a cabo al final la operación, además GEDESCO nos ofrece la financiación que necesitamos. Eso es muy bueno, por ejemplo, ver los accionistas de la Pravda del IBEX 35. Los tres principales, todo el mundo sabe que son Fainé, o sea, la Caixa, Telefónica y Santander. Bueno, tú fíjate lo listo que es Fainé, que ayer en la gente que dejó solo fue Payete, que es demasiado inocente. Pues amigo Contreras es muy inocente. Pero dicen, no fue Ana Botín. Y nadie dice si fue o no fue Fainé. Si os fijáis, nadie dice. O sea, que eso ya es el colmo de la inteligencia. Y eso probablemente... Pasar inadvertido siendo el dueño, el amo del mayor banco de España. Oye, pero fijaos, nadie dice Fainé fue, Fainé no. No dicen ni si fue ni si no fue. Es un genio. Vale, probablemente por eso en la Pravda no se destacó el acto. Es que claro, faltaban casi todos los accionistas. Bueno, vamos a la bolsa. Pues Federico, parece que el IBEX 35 no se decanta por ninguna dirección en la apertura de sesión y amanece perdiendo ligeramente un 0,1% por encima de los 9.100 puntos. Después de una semana de idas y venidas en bolsa, lo que más atentos van a estar hoy los inversores es a los indicadores de actividad del sector servicios y a los del sector manufacturero de la eurozona. Esa va a ser la cita de la jornada. Junqueras, bueno, estamos pendientes de la sesión de investidura de Per Aragonés. Junqueras va a acudir, como le han dado un permiso carcelario para estar presente. ¿Cómo no? ¿Pero va a presidir el acto o no? Vamos a recomendar el artículo que hoy firma precisamente Iñaki Ellacuría al respecto en el diario El Mundo, donde habla del asesinato del padre, ¿no? Y recrea de alguna manera esa secuencia de las películas de la mafia italiana, ¿no? Sí. En donde el padrino regresa después de haber estado en la cárcel durante muchos años y el que ha cogido las riendas de... Primero le besa el anillo y luego lo aniquila volviendo del baño. Si quiere, lógicamente, hacerse respetar, y ese es un poco el futuro que le augura Se lo va a tener Iñaki que comer a Per Aragonés. No sé yo si... Hombre, por sebo no será, o sea, en fin. De todas formas, esto fue otra de las cosas importantes que pasaron ayer, el discurso de este vicario en el Parlamento de Cataluña. De todas formas, a lo largo de esta negociación ha quedado tan claro que el caudal político lo tiene un señor que está en Bélgica, que a este aragonés, no sé yo no estoy tan el futuro que le espera. Pues mira, no, quiero decir que sigue teniendo, pero que... Pero si es un milagro que un prófugo que lleva 3 años comiendo mejillones y otro que lleva 3 años en la cárcel, resulta que el héroe sea el de los mejillones, hombre, es que es un país enfermo. Vamos a ver, yo de todo esto, a mí me parece que hay 2 elementos muy significativos. Primero, que el Consell de la República no se haya montado, porque eso es lo que necesita Esquerra para seguir negociando con el PSC. Que es lo que con el PSOE, perdón, con el PSOE. El PSC ayer se puso de alfombrilla directamente. Lo hemos escuchado antes. Y hay otra historia que yo creo que puede ser trascendente, que es la posición de la CUP. La CUP, que eso era un partido municipalista, fundamentalmente, con representantes en los ayuntamientos, de estos alcaldes que se hacían detener porque decían tonterías y todo esto, ya ha decidido que ya entra a jugar en las salas privadas, o sea, donde se juega el dinero de verdad. Y va a ser un partido de gobierno directamente. Y eso cambia mucho las cosas, sobre todo para Junts. Al margen de eso, es verdad que la situación está estrafalaria, ridícula, pero vamos, yo veo que Aragonés sigue manteniéndose como aliadísimo de Sánchez, eso es
lo más peligroso, y encima le está pidiendo que hacerse escocés. Yo lo que quiero, pero es que además pasa una cosa que es la dependencia, que ahora Aragonés, precisamente por esa situación de Junts per Catalunya, también en parte queda en manos de Sánchez, y Sánchez de las suyas, Sí, con lo cual... Eso es muy importante. Sí, pero yo el otro muy frit. Vamos a una pausa y que viene Jorge Vilches. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y enhorabuena por este libro con Almudena Negro, que además uno de los dedicatarios es su padre, el gran Dalmacio. El gran Dalmacio, sí. Es uno de los grandes sabios de la historia del liberalismo español, también de la historia de la libertad y también de la historia del cristianismo en España, que, por cierto, es una de las bases fundamentales de la idea de libertad que tenemos en España. Un gran pensador olvidado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de donde él salió y donde fue catedrático, lo cual es muy significativo. Bueno, la historia de las ideas políticas en España es uno de los grandes, ¿no? Bueno, y sobre todo ha sido un es. referente, un maldito. Yo recuerdo cuando empecé a tener programa en la COPE y empecé a llevar malditos, llevaba a Ricardo de la Cierva, llegaba a Dalmacio, gente que en la propia universidad, gente que tenía unos libros, pero vamos, indiscutibles, y que sin embargo este aparato de PNNs convertidos todos en catedráticos se había ido apartando y apartando, ¿no? Y es gente, pues los libros están ahí. Pero bueno, vayamos al tuyo o al vuestro, que es sobre el totalitarismo en las dos versiones. A mí me ha interesado lo que planteas al principio, de que es una tendencia del déspota, natural, el déspota quiere mandar sin límites, pero también es una tendencia, digamos, del esclavo. Es decir, que el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, el íntimo de Montaigne, es tan cierto, la servidumbre voluntaria, como la voluntad de convertir en siervos a los demás, y que es una sociedad moderna, que teóricamente es muy libre, en cambio se multiplica. Claro, eso es porque dos cosas a lo que te referías. ¿Cómo nos han engañado todas estas ideologías de la izquierda, los socialistas, haciéndonos creer que proceden de la Ilustración y que son los herederos de la Ilustración? Nada más falso, son los herederos del despotismo, con toda claridad. Y de ahí que les sea tan sencilla la idea de la servidumbre voluntaria, ¿no? Desde su supremacismo moral, ellos llegan al poder porque, a diferencia de la derecha, tienen una teoría del poder. La derecha tiene teorías para controlar el poder, para garantizar la libertad, transformarla en derechos. Sin embargo, los socialistas, desde sus orígenes, lo que han creado es una teoría de forma práctica para llegar al poder. Llegar al poder para mantenerlo, pero para transformar la sociedad. Es decir, crear las condiciones objetivas que dicen para permanecer en el poder. Es la gran diferencia y es lo que han hecho. Primero conquistan las mentes, consiguen esa servidumbre voluntaria, llegan al poder y ponen en marcha los mecanismos para mantenerlo. Nosotros escribimos en el libro que esa situación, a la que llamamos la atmósfera totalitaria, por esa servidumbre, por esa idolatría del Estado, ha sido aprovechada por los sanchistas y los comunistas, estos 2.0 que tenemos en Podemos, para acelerar la máquina del totalitarismo. Y lo han hecho con mucha eficacia. Han encontrado el caldo de cultivo de la sociedad española en una situación muy complicada como fue la pandemia, porque se generó un miedo inicial lógico, pero no solamente a la muerte, no solamente una cuestión sanitaria, sino al post-COVID. Claro, y ellos pensaron, vamos a cambiar el régimen por la puerta de atrás a través de la legislación. La legislación es el instrumento para inocular una moral y para ir cambiándolo todo, cambiar las costumbres, las formas de pensar, las relaciones, cómo somos, cómo hablamos y establecer su sistema. De ahí que deslegitimaran a la oposición. Oye, que hemos oído cómo a Pablo Casado y a Santi Abascal los han llamado antipatriotas. Es que los han llamado antidemócratas. Los socios de Bildu y de Rufián. Sí. Pero tranquilamente, ¿eh? Claro, los que blanquean el terrorismo, los que blanquean un golpe de Estado, están llamando a la oposición antidemócrata y antipatriota, que es un clásico de las opciones totalitarias desde comienzos del siglo XX hasta ahora. Pero no solo eso, hemos visto cómo han intentado no solamente desautorizar las instituciones como las Cortes, ha habido una suspensión extraordinaria
de la vida parlamentaria. ¿Para qué? Pues para gobernar por decreto y meternos a capón cosas como la infecta ley CELA, que lo que pretende es adoctrinar a los jóvenes y eliminar la libertad educativa. Y eliminar el esfuerzo de la enseñanza, eliminar la enseñanza como tal, porque si no hay evaluación, eso se le ocurrió hasta al propio Gabilondo, es un dicho, pero él lo repetía, y el otro día lo recordaba Díaz Ayuso, que le había dicho el propio Gabilondo, si no hay evaluación, hay devaluación, evidente. No puede haber un título si no hay aprobados y suspensos, si no hay un control de lo que sabes, si no la gente, si el profesor no sabe qué recuerdas, si no hay memoria, pues naturalmente no hay enseñanza, y si no hay enseñanza, los títulos, bueno, ayer salió, comentábamos, el sacamantecas, el psicópata de la Moncloa, va diciendo que quiere el 50% de titulados universitarios, y decíamos aquí, que somos todos, ¿para qué? ¿Pero para qué quieres el 50% de titulados universitarios? Serán bachilleres falsos, tan con fraude como el suyo, ¿pero para qué? O sea, todos son mantras de vendehumos. La única cuestión en la que quiero incidir y os dejo preguntar. Ayer este hombre nos vendió, en el fondo, la agenda de Davos, que ese es el plan 2030, que es eso que se ha llamado nuevo orden mundial, que no es el nuevo orden mundial. Es, digamos, la nueva máscara totalitaria, es la forma en que los comunistas, porque son los comunistas, con Xi Jinping siempre al fondo, porque estos son una chinoiserie, que decían los franceses, siempre, pero a través del ecologismo y del sexismo, llamado feminismo, que en realidad es simplemente imponer una determinada visión de la idea del sexo, de la familia, de lo natural, de lo que no es natural, etcétera. Pero me llama la atención la velocidad y además la poca resistencia que hay a las estupideces ecologistas. O sea, que el plan de Bill Gates de que comamos pienso para humanos, ayer nos lo anunció Sánchez como si fuera normal que en España se vaya a prohibir el jamón. O sea, es una cosa asombrosa. Sí, que la gente lo admita, porque claro, el ecologismo y el feminismo se han convertido en religiones seculares, en religiones sustitutivas de la religión verdadera. Esto es una cosa que no es que nos hayamos inventado nosotros y lo pongamos en el libro. No, es claro, es que lo cuentan, entre otros, Raymond Aron, que no era precisamente un ignorante, sino uno de los grandes filósofos del siglo XX, o Vogelén, que es otro de los grandes pensadores europeos. Bueno, hay un momento cuando Bertrand Russell va a ver a Lenin, que sale diciendo: hombre, esto se entiende el comunismo como el Islam, una religión práctica. Claro, y para que la gente lo entienda, ¿por qué son religiones seculares? Hombre, porque tienen a los santos padres, es decir, los grandes popes, en este caso, imaginemos, del ecologismo. Tienen a sus mártires y sus santas. Pensemos en Greta, claro. Sí. Tienen sus cultos colectivos, que es sus manifestaciones, salidas a las calles, sus performances y su dogma. Un dogma que si tú osas criticar o poner en duda te conviertes en un apóstata, en un traidor, y entonces mereces ¿el qué? La muerte civil, el apartamiento. Y es lo que está ocurriendo con este feminismo hegemónico, que es exactamente igual. Tiene el mismo mecanismo religioso. ¿Para qué? Pues hombre, es una manera de apartarte de la sociedad, de crear su propia moral y de tener esa hegemonía cultural y política. Y lo han conseguido. Ahora bien, esto, como hablábamos antes de la tradición liberal, todo esto va en detrimento del liberalismo. Todo esto va en detrimento de lo que es la identidad europea, porque si la tradición liberal es algo, es una tradición europea. El liberalismo se crea en Europa. Y el liberalismo es el fin de los dogmatismos, el consenso, el hablar, el diálogo, la aceptación, la tolerancia de los otros. Y estas izquierdas, que nacen en mayo del 68 con muchísima fuerza, imponen estos dogmas. De ahí que Europa haya perdido su identidad, que el liberalismo haya que estar peleando todos los días. De ahí, por ejemplo, la sorpresa del 4 de mayo que se han llevado, por esa iniciativa que se ha plasmado en la realidad, y el abanderar la libertad les ha dejado descolocados. Bueno, venga, os dejo preguntar. Venga, vamos. Venga, Tomás, que ya habías cogido carrerilla, tira. Sí, que quiero decir que sí, que les ha dejado descolocados, pero siguen ahí. A mí me sorprende, me inquieta que prácticamente
todas las tesis que se debatían en el foro de Porto Alegre, en el foro de Sao Paulo, hace ya 20 años, sean prácticamente las mismas que han ido a parar al foro de Davos. Las mismas. Y son las mismas que vende decir, ahora los a 10 desheredados de la tierra y la los agenda, grandes, la Agenda 2030 y la 2030 Agenda 2050. Han conseguido ponían un 0 delante del 2050. Exacto, Es porque sí, aspiran sí. a llegar a 12.050. No, etiquetar y esa a historia. 500.000 también. Es evidente, lo que decíamos, sí, se convierte en una religión desde el momento en que tienen un dogma revelado. Un dogma sí, revelado. Sí. Primero hay que liquidar a las religiones clásicas, hay que quitar a Dios, y los altares nunca se quedan vacíos. Sí. Siempre, cuando cae un Dios, se pone otro. Es decir, uno verdadero, otro falso, sí. Pero eso es lo mismo. Y porque son una escatología, al final el mundo ideal es el que nos estaba vendiendo ayer este personaje. Bueno, un mundo que apenas conoce, porque estamos hablando de una persona, de un analfabeto. O sea, ya estaremos a punto de salir del purgatorio y de entrar. Pero pregunta, Tomás, porque yo he dejado de preguntar para que preguntes tú. Sí, no, quiero decir, la pregunta es, ¿cuál es qué actitud debe tomar una persona normal, los oyentes que estamos ante esta avalancha de verdades, de falsas verdades, de imposiciones mentales? Quiero decir, hay que recordarle que el totalitarismo se basa en que controlan la mente, es decir, un autoritarismo. El autoritarismo controla tu cuerpo, pero no te dice, te dice el riesgo que corres si piensas por libre, pero no te dice lo que tienes que pensar. El totalitarismo es mente y cuerpo. Es decir, ¿cuál es la actitud? Porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo me revelo? Nosotros lo contamos en el libro y es una idea de Hannah Arendt que nosotros, en fin, coincidía con nuestra trayectoria profesional, académica y periodística de Almudena, que es la responsabilidad individual. Es decir, asumir que somos personas libres, que los dogmas no existen, no son intocables, y ser verdaderamente liberales. Los liberales somos realistas, escépticos y en muchos casos pesimistas. Es decir, hay que desconfiar de los gobiernos. Y de eso se trata. Pero esa responsabilidad individual, ¿qué es lo que falta? Y también es lo que se ha visto con mucha claridad en Madrid y lo hemos visto también en Ceuta, que la gente ha explotado. Ha llegado el presidente del gobierno y le han dicho de todo menos bonito, que es lo que él esperaba. La pagó hasta la madre. Y es claro que sí. es la libertad, es la única manera de desarrollo personal hacia el progreso. Nos han estado vendiendo a la izquierda que su fórmula ideal para un paraíso futuro es el progreso, cuando no es la realidad. El progreso solo puede avanzar a través de la libertad, tal y como viene demostrando nuestra historia contemporánea. Ellos creen que el progreso solo puede estar de la mano de un ingeniero social, de la mano del gobierno, acogido a un proyecto ideológico para un futuro perfecto. ¿Dónde está ahí el individuo? La persona no existe. Esta María López que nos está escuchando o el Paco Pérez no cuentan nada para Iván Redondo, ni para Pedro Sánchez, ni para Pablo Iglesias en su nuevo programa de cine. Son nada más que números y gente. Pero nosotros tenemos nuestra vida, es decir, acogerse a lo que somos personas, que esta es nuestra vida y desarrollarlo frente al gobierno defendiendo nuestra propia libertad. Está en manos de cada uno, la responsabilidad individual. A ver, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. A ver, está muy bien que te ha coincidido la entrevista al día siguiente de una aplicación práctica, ¿verdad? Sí. Que es la presentación de esta historia de España 12.050. Bueno, y espera, porque decía antes Joaquín, y es verdad, hay que estar atentos a lo que diga hoy la psicofanta. Hay que estar escuchando. O sea, porque es directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Sobre eso te quería precisamente preguntar, sobre la utilización del lenguaje con esos fines. Es decir, ¿de qué manera el lenguaje contribuye a performar esa tentación totalitaria de la que hablas en tu libro? Claro, porque el lenguaje sirve para interpretar la realidad. No la crea, pero sí que la interpreta. Los totalitarios históricamente han necesitado crear mentiras y crear lo que ahora se llama el relato, es decir, controlar a la opinión pública, controlar a la sociedad para que sus políticas se vean justas y necesarias. Bueno, esto no es un invento de Sánchez. Sánchez no es mentiroso y falsea la realidad
solamente por una cuestión natural, sino también es algo que admite la izquierda porque tiene ese alma totalitaria. Recordemos que Goebbels pone en marcha los transistores, aquellas radios pequeñas que podía comprar cualquiera, con la idea de que entrara en la casa de todo alemán la voz del gobierno. Y que hubiera una emisora. Una sola emisora, efectivamente. Nosotros hablamos en el libro, claro, no solamente de las mentiras, sino hablamos de lo que se llama la posverdad. ¿Qué diferencia hay entre la mentira y la posverdad? En el receptor. El problema está en el receptor y ahí está en la servidumbre voluntaria. El receptor quiere creer la mentira y utiliza la mentira contra el enemigo. Ese es el problema. La gente de izquierdas sabe que Pedro Sánchez le está mintiendo, que le está mintiendo desde 2014, que le ha mentido en su trayectoria vital, que le ha mentido en sus aspiraciones políticas, en los acuerdos que iba a llevar a cabo. Pero no le importa. ¿Por qué? Porque eso le sirve al elector de la izquierda como herramienta identitaria, ¿no? Sí, como herramienta identitaria, nos mienten, pero son nuestros mentirosos y nos sirve para apartar a la derecha y gobernar. Ese es el gran problema que tenemos. Cómo la mentira ha cuajado y la mentira es el arma del totalitario. Es más, tiene más fuerza que la verdad. Porque como sabes que es mentira, es un arma hueca. Sí, es un arma que no pesa, es una armadura que tú llevas y da igual lo que te digan. Aunque sepas que es verdad, para ti será mentira. No, y además te vas a dormir convencido que eres un ser superior. Sí, y además la mentira no tiene matices, no exige raciocinio, por lo tanto puede apelar mucho más a las emociones, por eso es mucho más eficaz, claro, a esos fines. Bueno, yo no sé cómo andamos porque habrá preguntas, pero tenemos que hacer una pausita, me parece. ¿O qué? No, hay más. Pero yo, otra pregunta. El caso de Madrid, que me sigue pareciendo lo más importante que ha pasado en la vida democrática española, pues prácticamente desde la transición, es que hay un discurso, digamos, de resistencia social al Estado, al gobierno, al poder y al discurso oficial. Y además esa resistencia se manifiesta en formas tan populares como que nos dejen vivir en paz. A Madrid, dijo Ayuso, a Madrid se viene a que lo dejen a uno vivir en paz, a que lo dejen en paz, déjennos vivir nuestra vida. Y esto, que es en el fondo la resistencia de la sociedad frente a un poder político, lo asombroso es cómo ha calado. Yo creo que el único sitio donde puede calar, por lo menos a bote pronto, es en Madrid, pero en toda España hay mucha base social para esa misma resistencia. ¿Eso se puede extender? Tengo mis dudas. Y tengo mis dudas porque ese derecho a la resistencia que hemos vivido en Madrid corresponde a que se ha conseguido coincidir un principio político tan importante como la libertad con la vida cotidiana de la gente. Que ese ha sido el gran éxito del PP de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, transmitir de forma muy sencilla el que lo que está haciendo cada persona es gracias a la libertad. No al ingeniero social que le dice lo que tiene que decir, hablar, relacionarse. No. Es por él mismo. Asumir su responsabilidad, que es de lo que hablábamos, Tomás, antes. Claro, y el madrileño ha dicho, contra, me voy a oponer a este gobierno que lo que quiere es decirme lo que tengo que hacer y me va a empobrecer. Y eso ha sido gracias a los 25, 26 años que se ha creado ese caldo de cultivo. En Madrid, pues no se vive como en otros lugares, ni mejor ni peor, sino distinto. No, se vive mejor. Bueno, se vive mejor porque la prueba es que de Madrid no se va nadie y a Madrid vienen de todas partes. Es más, después del 4M, yo calculo que en 5 años hay 1 millón de personas más mínimo. Porque además todos los proyectos que hay de expansión de Madrid no los tiene ninguna ciudad de España. En 2 años del 19, fueron las elecciones en mayo del 19, a estas elecciones se han instalado en Madrid 30.000 personas más. De ahí que haya aumentado el número de diputados de 134 a 136. Pero claro, porque es así. Pero claro, con mucho cuidado con el saltar a Madrid, porque enseguida te salta a la izquierda, incluido el ministro de Universidades, y te llama nacionalista madrileño, ¿no? Bueno, eso es lo que están intentando montar ahora. Sí, no va a funcionar. No va a funcionar, pero claro, es que además, si es que a mí lo que me choca es que yo creo que ni lo ha entendido la izquierda, ni lo ha entendido la derecha oficial. Porque yo oí anteayer los discursos de Sánchez y de Casado, digo, ni Sánchez ha entendido por qué ha perdido, ni Casado entiende por qué ha ganado. Exacto, porque no son discursos de Estado, no son discursos de partido,
son discursos de sociedad civil frente a un poder político desnortado y además ilimitado por su propia naturaleza totalitaria, porque es que vienen del marxismo. Comunistas y socialistas vienen de lo mismo. Sí. Y además con un grado de arbitrariedad y de estupidez que hemos padecido en la pandemia y que los madrileños han tenido, por suerte, a una mujer que ha plantado cara durante 2 años a la continua injuria, pues una cosa repugnante, y además con la gestión durante 1 año al gobierno. Entonces se han juntado una serie de cosas que es difícil que se vuelvan a juntar. Pero hay algo que apuntaba Jorge, que yo creo que es interesante, que es que en Madrid sí que ha habido se ha dado la batalla cultural desde hace mucho tiempo. Es decir, empieza Esperanza Aguirre, claro. Sí, Esperanza Aguirre, que no ha sido inerte. O sea, se ha enfrentado a la izquierda, le ha cantado a las 40 cada vez que ha sido preciso. Sí. Y eso, que parece que no, pero eso ha calado. Y en el momento que se ha vuelto a poner de manifiesto, y cuando ha estado en peligro. Yo, sin embargo, hay una cosa de la que... Sí, perdona. No, sí. Quiero decir que supongo que vosotros pretendéis que la batalla cultural se siga dando al denunciar cómo nos quieren arrojar de nuevo con esta nueva religión. Y además, secular. Enlazándolo con lo que decías antes, Federico, claro, la clave de todo esto, de esa fórmula madrileña, es extender el derecho de resistencia, claro, que viene a ser la esencia del liberalismo conservador hoy. Es decir, claro, conservar la libertad, conservar esas costumbres que te permiten ser libre en tu familia, en tu entorno, en tu empresa, en tu trabajo, en tus estudios, y progresar. Eso es el liberalismo conservador. Y como decía Tomás, está arraigado en Madrid, pero lo estamos viendo. Hay un movimiento de protesta muy grande antisanchista, incluido en una parte del Partido Socialista, que no sé si sobrevivirán a las purgas. Aunque echen a Redondo Terreros, es casi peor. O sea, si lo echan es casi peor, dice. O sea, que echan al PSOE del PSOE. Claro. Yo, como creo que el PSOE ha sido maligno para España, pues a mí que sí mismos. Es que lo decía, mira, Guerra, sí, que puede ser criticado por muchas cosas, pero a esa respuesta que daba en la entrevista con Jorge Bustos el domingo pasado, lo de echan a un Redondo, claro, está apelando echan a un Redondo para poner a este otro. Sí, pero un Redondo con lo que significa ese apellido en la historia de este Partido Socialista, en la construcción de este Partido Socialista. Bueno, yo creo que antes de... Mira, quédate, porque hay muchas preguntas de los oyentes y a propósito de Melilla y tal, y además como Jorge es un tipo que vive en la actualidad y escribe en los medios, no es posible una vida intelectual fuera de los medios de comunicación. Esto le ha costado entenderlo a la derecha. Es más, hay una parte que sigue sin entenderlo. O sea, la vida intelectual, de verdad, en una sociedad democrática, está en los medios de comunicación. Y una de las cosas por las que ha cambiado y porque hay más liberalismo en España es porque hay mucha más gente liberal en los medios de comunicación defendiendo las ideas de libertad. Porque antes se defendía la democracia, pero no el liberalismo. Y eso es un gran cambio. Pero por si tenemos un Balduero previsto para cuando tome posesión Díaz Ayuso, ¿verdad? Tenemos un Balduero previsto, el Balduero 6 años, por ejemplo, o el Balduero una cepa. Mira, para que Jorge y Almudena, si no son abstemios, lo disfruten. Bueno, pues estupendamente, el Balduero 6 años se lo recomendamos. Le vamos a dar esa referencia donde puede hacer su pedido, se lo llevan directamente a casa en baldueroencasa.com, baldueroencasa.com, o llamando al 600-600-040. Por supuesto, también en el Club del Gourmet del Corte Inglés, que el otro día te vi detrás de una estantería, Federico, no en la de los vinos, sino en la de los productos dietéticos, que yo sé que a ti te gusta, y en el Club del Gourmet. Es que hay cada producto dietético, el problema es que engordan. Claro, son dietéticos, algunos y el son pastel ruso que venden en el Club del Gourmet también. Qué dietético también el pastel. No, pues mira, yo descubrí en Francia Gerblé. Entonces es soviético. Esas galletas con naranja y chocolate negro, dietético, no dietético será. Pero claro, te atizas 14 galletas y adiós. Adiós la dieta. Sí. En fin. Bueno, pues vamos con los oyentes.
Pedro Sánchez fue ayer al Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía a presentar la última obra surrealista y abstracta del gobierno, el Plan España 2050. No sabemos qué pasará dentro de 29 años, a juzgar por el presente. Ceuta podría ser en unas décadas un enclave marroquí y con Puigdemont de emisario de Mohamed VI. Acabamos la semana más tensa con nuestro vecino del sur y nuestros oyentes se han doctorado y sin necesidad de directora de cátedra en todo un conflicto diplomático. Después de publicidad hablaremos de los pronósticos de Pedro Rapel y de Marruecos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rubén, hermano del Sport, y tengo aquí un hermano atlético a punto de ganar la Liga. ¿Tú eres del Real o del Atlético? Yo soy del Real Madrid y el sábado ganaremos. Nadie es perfecto. Yo es que soy compadre de Rubén, con lo cual ayer estuvimos sufriendo juntos, pero viendo al Sporting contra Las Palmas. Importante. Y yo no he podido, yo intenté que el Zaragoza no destrozara al Castellón. Tenía la orden de Luis Herrero, pero Alierta se negó a escucharme. Dijo, vamos a marcar por primera vez 3 goles. El último fue Lopanenka, ¿no? Sí, encima cachondeo. Oye, no marcábamos 3 goles hace 1 año y 7 meses. 3 goles llevaba el Zaragoza. En fin, vamos allá, sportinguista. Bueno, pues hoy tenemos un contestador muy variado. Empezamos con un oyente magrebí, pasamos por Ceuta y acabamos hablando del plan España 2050. Que Marruecos tiene ahora malas relaciones con Mauritania, con Alemania, con Argelia. Lo que pasa es que aprovecha la buena vecindad y el respeto que le da Europa y chantajea. Argelia acaba de echar 3.000 marroquíes de una zona que se llama La Arja, que estaban ahí desde hace 3.000 años. Y ni ha hablado, no ha llamado al embajador, no ha hecho nada. Unos marroquíes que estaban viviendo allí a su azar en el territorio argelino hace 50 años. Les ha mandado todos a su tierra porque han empezado a cultivar el hashish y drogas, y ha mandado a todos sin casas y sin cultivo y sin nada. Y Marruecos no ha protestado para nada. Aquí en Ceuta se han producido dos asesinatos. Y no ha sido una persona jurídica, ha sido una persona física, que todo el mundo sabemos cómo se llama, que es Mohamed VI. Bien. El tema es, bueno, ¿y dónde están estas organizaciones como Save the Children, como Derechos Humanos, la ONU? ¿Dónde está la UNICEF? Porque aquí las víctimas han sido menores, niños, hasta recién bebés. ¿Por qué no llevan a los tribunales a este sátrapa? Al sátrapa de Mohamed VI. ¿Dónde están estas organizaciones? Venga, gracias, un saludo desde Ceuta. Me gustaría saber por qué Marruecos no deja entrar a sus propios habitantes. Tienen que justificar que saltaron la valla, que entraron a nado en las últimas horas para dejarles volver. Con la deuda pública en 1,5 billones de euros, con 7 millones de parados, sin vacunas y el país hecho unos zorros, y estos lumbreras del gobierno, en lugar de dimitir todos y convocar elecciones, nos iluminan el camino hasta el 2050. Hoy me levanto más feliz, me levanto con más ganas de vivir, porque he descubierto que en el 2050 seré más feliz, habrá brotes verdes en España, correrán nuevos vientos, y ¿de quién es la tierra, sino de nadie, o del viento? Reflexiones que me han hecho madurar y ver la vida de otra manera. Bueno, a ver, Jorge. Esta historia de lo de los niños de Marruecos, que es el mismo caso que lo que está sucediendo en Israel y en Gaza, que se utilizan edificios habitados por familias con niños para disparar misiles desde las guarderías. Claro, Israel se defiende, es increíble. El otro día en la Pravda del IBEX 35, Lo País, decía, Israel mata a 10 personas. Claro, si son como matan judíos, no son personas. O sea, el antisemitismo destilado de la izquierda. Ayer Díaz Ayuso recibió a la embajadora de Israel para que se viera con quién está Madrid, que se va a convertir a este paso en la ciudadela de las libertades, pero de todo el mundo. Pero qué extraño mecanismo lleva a la gente a que Marruecos puede hacer lo que quiera con los mayores y con los menores, y se mira a otro lado. Y en cambio aquí nos pasamos el día hoy. Fíjate, además Ayuso, en la Asamblea de Madrid, el año 20, no, en el 19, se hizo un homenaje, un recuerdo a las víctimas del Holocausto en la Asamblea de Madrid. Además fue un acto precioso y muy emotivo.
¿Quiénes faltaron? ¿Quiénes no fueron? Pues ya lo sabemos, ¿no? La ultraizquierda y los comunistas, salvo alguno y a título personal. Y en cuanto a lo de Marruecos, claro, ha habido un insulto. ¿Cuál es ese insulto? Evidente, os podemos invadir incluso con niños. Llevamos una tropa de niños y en 5 minutos os hemos invadido. Ojo, y estamos aprovechando la debilidad y la inutilidad que han calado perfectamente a Pedro Sánchez, ¿eh? Y otra cosa que demuestran, lo que ha contado yo creo, el primer oyente, y es cómo manejan a la población, cómo la van moviendo de un lado para otro. Eso significa que si se ejerce, si hay un referéndum en el Sáhara, ¿quién va a ganar ese referéndum? Evidentemente Marruecos. ¿Por qué? Por supuesto. Claro, pues si había 70.000 habitantes. Ahí está, ahora estará lleno de marroquíes. Hace 3 generaciones. No tienen nada que hacer. No. Bueno, pero ahí estamos otra vez ante esa debilidad moral y especialmente los medios de comunicación, que es una cosa asombrosa. Que todas las imágenes sean de soldados españoles con bebés. Pero vamos a ver que los soldados no están para poner tiritas. Sí. Los soldados están para luchar. Sí. O sea, hombre, y Además, para frenar, para militarizar una frontera, si no la puede defender la policía, que es evidente que no la puede defender. Sí, yo voy a decir un debate que nosotros tuvimos en El Mundo acerca de la edición gráfica. Para nosotros era muy importante denunciar la utilización de niños. Claro. Y además lo que está haciendo es un aprovechamiento espurio de la legislación garantista de derechos fundamentales, sí, con fines de atentar contra la integridad territorial española. Era muy importante. Y para eso la única manera de exponerlo era a través de fotografías, sí, en las que se viera cómo de menores son esos niños, o sea, que el ciudadano visualizase cómo de menores son. Resulta que nos exponemos a una multa de la Agencia de Protección de Datos por utilizar imágenes de menores terrorífica. ¿De verdad? Terrorífica, claro, pero eso no es un problema solo del diario El Mundo, es un problema de cualquiera. Es decir, la utilización de la imagen de un menor en cualquier contexto, aunque sea en un contexto de esta relevancia informativa, está perseguidísimo. O sea, es como si los niños estuvieran excluidos de la realidad, incluso en un caso extremo como este. Por eso, yo no es que quiera disculpar unos tratamientos editoriales frente a otros, porque cada uno actúa en el ejercicio de su libertad, pero que eso es un problema, es decir, porque eso es un ejercicio de censura. Una censura legislada. Pero una de tantas censuras. Claro, una de tantas. Bueno, Jorge, enhorabuena por este libro y seguiremos luchando y estarás preparando otro. Porque esto es un no parar. Sin duda, los liberales siempre estamos dando la cara y la batalla. Bueno, pues enhorabuena también a Almudena Negro y el recuerdo para tu suegro. Bueno. El gran Dalmacio. O quedáis convocados, porque quedamos. esto vamos a ver. Ya veremos quién ha ganado la liga. Y vamos a continuar. No sé si hay alguna novedad. Tenemos novedades porque además, atención, que la directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva habla esta noche sobre capitalismo inclusivo. Yo creo que se ha equivocado, que es capitalismo inclusive. Es decir, que sobre socialismo está en forrarse. Pero ella tiene... Capitalismo es un poco. Sí, no, inclusivo no, inclusive sí. Forrarnos. Pero en fin, lo veremos enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La competitiva va a hablar esta tarde y algo más. Pues tenemos una enganchada increíble en el Parlamento de Cataluña. Ya sabes que hasta ahora se está celebrando la sesión de investidura. Pues vas a ver lo duro que ha sido Ignacio Garriga, el líder de Vox, con Pere Aragonés. Le ha dicho que ellos han llegado para ser la verdadera oposición y que van a ser implacables en los tribunales. Y Aragonés ha estallado. Romperemos, ténganlo muy claro, el cordón sanitario. Porque podrán hablar más alto, levantarse de sus asientos, enviar a sus violentos, pero ya les anticipo que van a tener que ser muy, pero que muy perseverantes. En los tribunales estaremos para hacer cumplir la ley a todos aquellos que, como muchos de ustedes, están empeñados en subvertir el orden constitucional. Y créanme cuando les digo que somos implacables. Señor Garriga, no pasarán, no pasarán. Señor Garriga, no pasarán, no pasarán. Un discurso que comienza calificando las instituciones democráticas catalanas como una mafia se descalifica por sí mismo. No le voy a dedicar más tiempo. Frente al odio, conciencia humanitaria. Davant de l'odi, consciència humanitària. Por cierto que Garriga durante estos son los que les tiraban piedras a los de Vox. Cuando hacían los... Sí, la conciencia. Y tiraban lejía por donde pasaba Inés Arrimadas.
y apedreaban las sedes del PP y le mandaban balas a Albert Rivera. ¡Qué gentuza! Pues esto es lo que está ocurriendo en este mismo momento. En ese mismo discurso, Garriga también ha cargado contra el Gobierno central por lo que está ocurriendo en Ceuta. Y tenemos que decir que esta mañana, Federico, al respecto de la crisis, tenemos más reacciones. Por ejemplo, la del ministro de Interior, que ya sabes que el martes en el Consejo de Ministros le costó muchísimo decir cualquier cosa que pudiera sonar a una crítica a Marruecos. Hoy sí que ha hablado de ataque, pero ha tratado de sortear cualquier tipo de pregunta sobre si hay una crisis dentro del Gobierno, sobre si alertó a González Laya de que efectivamente tener al líder del Frente Polisario en un hospital en Logroño nos iba a pasar factura. A todo esto no ha querido decir nada y en su lugar sí que ha dicho que tenemos una buena relación con Marruecos, que hay que dejar trabajar a la diplomacia y que tenemos una relación además que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que la idea de nuestro Gobierno es que siga así, incluso ser reforzada. Y en su lugar, Carmen Calvo, ¿qué ha hecho? Pues atacar al Partido Popular. Sigue asegurando, como dijo el presidente en el Congreso, ya sabes que acusó de desleal a Pablo Casado, pues hoy Carmen Calvo, la vicepresidenta en Televisión Española, dice que lo que sigue haciendo el PP con esto es partidismo. Cuesta mucho trabajo entender que diga una cosa y haga la contraria en el plazo de 30 minutos, que a mí me parece que las declaraciones de ayer del señor Casado y también del señor Egea son de una puerilidad inaceptable. En fin, es muy difícil de entender. Está siendo muy criticado Pablo Oye, Casado por el Gobierno. Oye, qué tontica Gobierno. es, porque si es pueril, es decir, si es una cosa infantil, ¿cómo vas a criticar a un niño? De verdad, estás de cabra, pero no es gabrense, ¿eh? O sea, es más caprina que gabrense. Qué tontica la ha hecho, Dios, señor. En fin. Pues hasta aquí las noticias de momento, Federico. Bueno, pues en la Crónica Rosa esto se está poniendo... Buenos días, Federico. ¿Cómo se está poniendo? Pues lleva una temporada que se está poniendo amarillo, ya lo sabes. Primero se puso rojo, viró al amarillo y ahora empieza a ponerse Es un poco como un complicado. cardenal, ¿verdad? Como ¿Verdad? un morado Sí, en la piel. sí, Es ese tono maltrato. Que va violáceo, Sí, sí. amarillo, bueno, Verdoso. chungo en cualquier caso, Feo, sí, feo, sí. chungo. Bueno, chungo en la propia cadena. Aquí lo hemos dicho hace 2 meses cuando se estrena el primer capítulo. Esto va a provocar una guerra de productoras, pues tal Sí, cual. señor. Ayer en Ana Rosa, ni mención, y eso que 12 horas antes habían puesto el capítulo número 11 de Rocito con alusiones directas una vez más. Sí, a la atacando presentadora directamente a Ana Rosa, su y a equipo. todo él, Sí, efectivamente. sí, sí. Nos recordaba, ¿verdad, Tomás Cuesta, esa campaña que ayer hubo en redes sociales intentando que 10 Sí, minutos que no se me fuese una olvide. revista Bueno, pues no aquí, comprada, que la a gente pesar no lo... de este repugnante sujeto que nunca nos ha gustado, aquí sí compramos 10 minutos. Efectivamente. Y de hecho ahora viene Dani Carandi y nos va a contar de dónde es la fuente. Es decir, hacia qué lado se inclina la balanza. Si es el sector rocitista o si es el sector Antonio Davidista. A ver si la el que lo ha filtrado. comisaria Carlota Corredera, todo con K, comisaria Carlota Corredera, a ver si va a resultar que es de su bando los que han filtrado esta portada de 10 minutos. Carlota empoderada, podemos decir. Sí, Pues hablaremos de eso y luego tenemos que hablar de otra entrevista, Federico, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, ya nos llamó en su día, 1995, noviembre, Lady Di se sienta delante de un periodista y hace unas declaraciones que pasan a la historia como yo creo su principal legado, éramos tres. Éramos tres. En Desde este el matrimonio. principio, desde el primer día fuimos tres. Dice, pues si ya sabíais que eras tres, ¿qué hacías tú en el trío? Bueno, pues ahora resulta que después de una minuciosa investigación de un juez retirado, se ha concluido que, bueno, me imagino que lo de retirado es para que sea más imparcial, si cabe, ¿no? Sí. Ha concluido que la cadena obró mal, que en todo momento se engañó o se estafó a Lady Di y a su entorno, pues contándole cosas que la llevaron a sentarse delante del periodista y hacer esas Y declaraciones. decir la verdad. Entonces yo ya he llegado a un punto en el que A ¿qué ver es si, coacción? oye, pero de verdad es un juez, ¿no será Vicky Rosell? No lo sé. Porque es Pero, que, oye, es que hay algo en ella a veces Diana de juez empoderada, retirado, podemos decir. británico. Pobrecilla la mujer, la verdad es que hay que reconocer, bueno, pobrecilla, a ver, que ella hizo voluntariamente esas Pero si declaraciones. engatusó, si eso sale bien en The Pero si Crown, es que engatusó además- a la familia real diciendo que era una ternera obediente. Creo recordar que no le pagaron. Que va, pero, Con lo hombre, cual, fue la todavía- venganza para divorciarse Sí, y pero- luego quererse casar con el pakistaní, Que todavía que la a lo mejor familia te no pagan, quiso. pues tipo
por poner un ejemplo, tipo Kiko Rivera, pues como te están pagando, pues echar más leña al fuego para que suba el pan. La pero madre, con este caso, en fin. Y luego que tenemos este fin de semana, boda de rancio abolengo, ya sabes, entronca además la aristocracia pura con la aristocracia de los aristogatos. La aristopasta. Efectivamente, los Corsini que van a pasar a ser... en tren. Efectivamente, van a pasar a ser parte de la familia Alba, y la verdad es que hace ilusión hablar de bodas, Federico. Está la cosa tan moratón, ¿verdad? Pues que de vez en cuando pues contar que va a haber una novia, que va a salir de no sabemos dónde. Yo quiero que viene, aparte de Emilia Landaluce, Dani para Carande. No contar lo que bueno, por supuesto. mañana, eso porque ya esto lo ya sé. es un género, siempre que cuenta algo de la otra crónica. Sí, pero además Dani Carande que nos cuente lo de 10 minutos, porque a lo mejor la comisaria Corredera se lleva una sorpresa. Ya, sí. Y Emilia algo le he oído hablar con Manso. También. Sí, pero no voy a hacer como Lady Di, no voy a coccionarla. No, tú ante ellos no, pero ante mí sí. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.